Acabamos de ver clase 2 del curso de Historia de la Ciencia de Lawrence Príncipe. No sé si quieren comentar algo. Babilonia fue creada um, mucho tiempo, en los años, qué sé yo, 2000, 3000 años antes de Cristo, más o menos, mucho tiempo. Esto ocurre 500 años antes de Cristo. O sea que en cierta forma, cuando uno habla de Babilonia, habla de una cosa que es muy larga y muy amplia, a pesar de que es parte de la Mesopotamia. O sea, mi primer comentario es de que Babilonia es ya una restricción de hablar de Mesopotamia, pero hablar de Babilonia ya es una restricción. Indudablemente, cuando ya él hace referencia directamente a los años 500, porque esa era una Babilonia que no se llama estrictamente Babilonia, sino se llama Nueva Babilonia o Caldea. ¿Ok? Es decir, el nombre de Caldea corresponde a la Nueva Babilonia, que fue una Babilonia que ocurrió después de los asirios. Pero hubo una Babilonia antigua que fue la Babilonia de Hammurabi, que no es lo mismo no es lo mismo la Babilonia de Hammurabi que la Babilonia de Nabucodonosor. Caldea es la de Nabucodonosor, perdón, exacto. Y la de Hammurabi es la de los jardines colgantes de Babilonia. ¿Okay? O sea que son dos cosas y son una distancia tremenda, o sea, son Uy, milenios no, entre uno y otro. Entonces, aquí cuando se habla de la Babilonia, correcto, él está hablando desde la Babilonia que vivió, porque lo que quiere es describir la fundamentación de Tales. ¿Me explico? Y Tales, que no era un tipo pobre, como dice la leyenda de que era pobre y que no sé qué historia, no, no. que parece Tales que era, Aristóteles dijo eso, contó eso, esa ok, anécdota. sí son una anécdota, pero Tales no, supuestamente era de Mileto, pero su padre era un navegante fenicio, ¿te das cuenta? Y realmente era Mileto era un puerto importantísimo del comercio fenicio. Entonces el papá de Tales tenía, pues era navegante y era un tipo importante, era un gran comerciante, era un Elon Musk, era un Elon Musk de aquella época, ¿no? De la época. Entonces, por ser un tipo importante, y él tenía vínculos importantes con todas las tierras que estaban alrededor del Mediterráneo, que eran las áreas donde ellos navegaban. Y Tales de joven acompañaba a su papá. Entonces, en las navegaciones, en esa parte. Dudosamente, por eso es que Tales fuera pobre, ni el papá de Tales tampoco era pobre, era tipo muy rico, rico y poderoso. Tan rico y poderoso que cuando llegaba a Egipto, por eso es que cuando él llevó a su hijo a Egipto, el faraón, que Los era sacerdotes lo el, agarraron. el faraón lo recomendó y entonces fue cuando tuvo acceso a los sacerdotes, que realmente no eran cuestión religiosa, porque en ese momento religión y gobierno estaban vinculados. La religión era el instrumento de los monarcas, de los faraones en este caso, para poder tener control de la población. Porque ¿por qué yo te gobierno a ti? Porque Dios me mandó. ¿Me explico? Porque yo soy nombrado por Dios. Entonces, todos los que forman todo lo que es el ejecutivo, lo que llamamos el ejecutivo, eran los sacerdotes, porque realmente ellos eran los representantes de Dios, del Dios de aquel momento, de Marduk o del Dios que fuera. ¿Ok? Bueno, y eso de que los dioses nombraban, cuando esto hace 40 años en España, las monedas decían Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Sí, señor. Bueno, no, no solo el Generalísimo céntimo Francisco americano, Franco. la parte de atrás del céntimo americano En God We Trust. del penny es en God We Trust, ¿no? Sí. O sea que realmente eso ha sido a lo largo de toda la historia desde el comienzo, pues, que esa es la última justificación del poder, pues. Por eso es que siempre el poder está asociado a la idea religiosa. Es una cuestión a la divinidad. O sea, es una cuestión histórica. Entonces, es importante porque, lo que decía, porque por esa razón es que él tiene acceso a al conocimiento egipcio. secretos, A las de tabletas. los egipcios, de los egipcios.
Y ahí es donde están todos los conocimientos. Los tipos habían construido las pirámides. Para construir las pirámides tenían que tener una información. Y esa información quedaba. Eso estaba registrado en los papiros. O sea que realmente tenía acceso no habían bibliotecas, pero realmente dentro del ámbito de los templos estaban los escritos secretos de los divinos que realmente manejaban los sacerdotes. Los hombres sabios, los sacerdotes los llamaban. Ellos lo llamaban sacerdotes bueno, nosotros traducimos lo que ellos decían, no sé cómo se dice en egipcio o antiguo, pero nosotros traducimos eso como sacerdotes. Así como con nosotros traducimos a magos, lo que eran los equivalentes de los sacerdotes egipcios, eran los magos del sistema babilonio, del sistema persa, de todo el ámbito mesopotámico, de toda esa cultura de los asirios y los babilonios y los acadios, pues. Entonces, el punto aquí que quería destacar, y lo hago es decir, déjeme poner en orden. Lo que pasa es que cuando tocamos este punto dijo, no, esto ya lo sabemos y no lo saltamos. ¿Te das cuenta? Eso fue la posición de Gustavo. Esto lo sabemos y lo saltamos. Y eso lo repitió ahorita. O sea, yo insistí en que lo viéramos en detalle. ¿Por qué? Porque son cosas tan fundamentales que nosotros creemos que las sabemos, pero resulta que no las sabemos. Nosotros sabemos lo que nos enseñaron, pero lo que nos enseñaron no necesariamente está suficientemente analizado. Entonces, el punto cuando tú empiezas a estudiar estas cosas negras, oscuras, secretas, es que realmente son secretas porque quizás la gente no las entiende. Por eso mi comentario anterior, lo que no entiendo, no lo sé, lo que no sé no existe. De acuerdo. Bueno, no, yo te agradezco que complementes, Jorge. Ahora, les recuerdo que una cosa, porque yo lo vi esta mañana en la clase introductoria, un comentario que hace Lawrence Príncipe es que dice, para cada una de estas 36 clases, se podría hacer un curso que reemplace un curso de 36 clases para cada uno de esos temas. Y él dice, lo que les voy a demostrar es el equivalente, porque él hace la metáfora de un viaje, ¿no? Eso lo recordarán, que dice, vamos a viajar a otro sitio y tal. Y entonces él dice, ese es el equivalente de un tour 6 países en 10 días. O sea, es un... Correcto. Entonces es correcto. Es correcto. Pero el mensaje mío, el mensaje que yo quiero transmitir es que no consideremos de poca importancia. No quiere decir que lo tenemos que manejar. No quiere decir que lo tenemos que manejar, porque para manejarlo bien hay que meterse y entonces ya se convierte uno en un egiptólogo o en un paleontólogo o eso que no se dedican por su vida a eso. Un asiriólogo, pues. ¿Me explico? Eso ya es algo más detalle. Pero el punto es que quizás nosotros tenemos una idea intuitiva y si estamos tratando historia, saber que aun cuando no lo voy a ver en detalle, yo sé que, como yo lo veo, es solamente una aproximación a la realidad que está más allá, aún cosas muy fundamentales. A eso es lo que quiero yo referirme. El núcleo. Eso es lo que es importante. Otra cosa que quiero decir, que a lo mejor ustedes la saben, es a modo de historia. Vi este curso de Big History. Ok, yo lo empecé en la primera, la segunda vez, o sea, yo estoy desde el principio, pero en me he encontrado con varias alumnas mías, como fue el caso de Alejandra y como fue el caso de Lourdes, ok, pero Lourdes se entusiasmó, dijo, ok, yo quisiera saber más de filosofía. Y yo a partir de ese momento ya tenemos un año y pico trabajando el caso de la filosofía, pero resulta que todavía estamos en este momento, estamos trabajando esquemas a nivel súper detallado sin ser filósofos, solamente es dando un ejemplo de cómo estas cosas que uno normalmente no le da importancia, terminan teniendo una importancia tremenda de gran actualidad. Yo le he dedicado como 7 semanas le hemos dedicado a estudiar de Platón. Y ya dijimos que no más Platón. Y yo quedo con la cuestión de que no pude cubrir las 24, ¿cómo que se llama? Los 24 libros de Platón, los diálogos, los 24 diálogos de Platón, no, y porque nomás el banquete, ya esos son 10 partes y cada una de esas partes se remerita tal. O sea que es una forma de ir
deshojando la margarita, ¿me explico? Pero el mensaje que queda es, mira, esos no eran unos ignorantes, esos señores que nosotros pensamos arrogantemente que eran unos ignorantes porque no sabían todo lo que sabían ahorita. Oye, mira, desearíamos nosotros poder tener una capacidad intelectual como la que esos señores tenían, de poder, dentro de su ámbito restringido, porque no tenían muchas herramientas ni muchos accesos, se le ocurrieron unas ideas tan descomunales que siguen teniendo vigencia en el día de hoy. Entonces, a eso es que me refería yo cuando hacía las opiniones que hacía. No es tratando de decir o demostrar que yo sé un poquito más que ustedes, porque realmente no es ese el caso. Yo lo que quiero es decir, con mi experiencia y sobre todo a través de ahondando en las ideas de este curso con Lourdes, hemos entrado y hemos descubierto ese concepto de que cuanto más investigas, más descubres lo poco que sabes y la necesidad de saber cada vez más. ¿Ok? Ese era el mensaje que quería Gracias, Jorge. decir. Gracias. Chao. ¿Algún otro comentario? Mira, está en mute. Alexandra, te lo Alexandra. No tengo comentario. Chévere. No, yo lo que iba a decir es que Jorge sí es un filósofo. Dale. Es un filósofo. Muy humilde en decir que no lo es. No, soy un filósofo que amo el deseo de saber. Porque tengo el deseo de saber, porque para mí filósofo es el que quiere saber, y yo quiero saber, y quiero saber porque no sé. Si yo supiera, no tendría necesidad de saber. ¿Me explico? Eso para mí es un filósofo. Ok, mira, llevamos... otra cosa. Ajá. Un punto importante que había dicho Miro, es que, bueno, posiblemente Jorge Miro tiene una visión mía y yo quería rectificar un poquito. Yo no confundo ciencia y tecnología. Miro, para mí ciencia es distinta de la tecnología. Lo que pasa es que las dos cosas son conocimiento. Lo que pasa es que el término en inglés es más apropiado, porque en inglés si tú dices to know, y entonces tú le corres una preposición y que describe el tipo de conocimiento. Entonces tú es know how, know what, know when, know where. Hay muchas formas de saber y eso es importantísimo porque no es lo mismo el know what, que sería lo que es la ciencia o el episteme, que el know-how, que sería la tecnología. Pero las dos son conocimientos, no como normalmente nosotros vemos tradicionalmente en la universidad y en los procesos académicos, eso lo digo en base a la experiencia, que vemos que la tecnología es inferior a la ciencia. No, son lo mismo, solamente que uno incorpora el tiempo y el otro no incorpora el tiempo. Esa es la diferencia básica, en que el tiempo pasa a jugar un rol importante en la tecnología como un elemento activo. Entre paréntesis, y no hay que confundir tecnología con ingeniería tampoco. Ingeniería es una profesión, es una cuestión, es una actividad humana que se dedica a hacer algo, tiene una función pautada por la ley. En cambio, tecnología es una parte del conocimiento, es un tipo de conocimiento. Eso de tecnología y ingeniería son cosas totalmente distintas, pero muy relacionadas, por supuesto.